Gracias, señor Cante, por su gran aporte a este espacio de discusión. A continuación, damos inicio al panel Perspectivas de los formuladores de política frente a las nuevas tecnologías de generación. Invitamos a nuestros panelistas, al señor Miguel Lotero, viceministro de Energía del Ministerio de Minas y Energía, abogado experto en el diseño y la formulación de políticas públicas para el sector minero energético. Cuentan con más de 10 años de experiencia en roles de liderazgo, participando en todos los sectores de los servicios públicos domiciliarios, ejerciendo la profesión de abogado como asesor, consultor y estructurador de proyectos, así como ocupando posiciones de gestión y dirección, particularmente en el sector eléctrico. Cuenta con un pregrado en Derecho de la Universidad EAFIT, una especialización en Derecho Administrativo y una maestría en Gestión Pública, ambas de la Universidad de los Andes. Al señor José David Name, senador de la República, administrador de empresas de la Universidad Autónoma del Caribe, con especialización en gerencia, gobierno y asuntos públicos en Columbia University en Nueva York y la Universidad Externado de Colombia. Empezó su labor legislativa en 2006, llegando a ser presidente del Senado de la República en 2014-2015 y presidente de la Comisión Quinta del Senado en varias legislaturas. Ha promovido leyes de gran importancia para el país y ha trabajado para el mejoramiento del sector energético con la Ley 1715 de Energías Renovables, de la cual fue autor y ponente. Durante el último año legislativo ha presentado diferentes proyectos, entre los que se resalta el 365-2020, que busca avanzar en el proceso de transición energética, dinamizar el mercado energético y aportar en la reactivación económica del país. Al señor Rodrigo Suárez, director general ADLA, ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle y administrador de los recursos naturales de la Universidad Santo Tomás, especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público. Trabajó durante varios años como coordinador de proyectos de monitoreo de vertimientos y de calidad del recurso hídrico y de la calidad del aire en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Al señor Cristian Jaramillo, director UPME, físico, ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes. Cuenta con maestría y doctorado en Economía de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, con más de 20 años de experiencia tanto en el sector público y privado como subdirector del DANE y como director de gestión organizacional de la DIAN. En el sector energético ha sido experto comisionado de la CREC desde el año 2015 hasta 2020 y se destaca su gestión en la dirección ejecutiva de dicha entidad desde julio de 2018 hasta enero de 2020. Por último, invitamos al moderador, quien en esta oportunidad será el doctor Alejandro Castañeda, nuestro director ejecutivo. Doctor Alejandro, le cedo la palabra. Muchas gracias, Julieta, muy amable por la presentación de nuestros panelistas. Tenemos unos invitados, selecto grupo de invitados en el panel de hoy, que básicamente lo que estamos viendo es que representan obviamente las entidades de gobierno de diferentes puntos de vista, y tenemos obviamente la compañía del senador Name, quien nos va a dar también la perspectiva desde el lado del Congreso de la República, de cómo se está viendo toda esta transición, toda esta transformación energética de la cual venimos hablando en los últimos años del sector eléctrico y en el sector energético en general. Digamos que como introducción quisiera como plantear un par de temas. Yo creo que el gobierno ha planteado esta política de transformación energética con unas líneas muy claras, con unos objetivos muy claros desde el punto de vista de incorporación de nuevas tecnologías, particularmente energías renovables. Este gobierno inició con una meta de incorporación de energías renovables, particularmente eólica y solar, gracias obviamente a la ley, digamos, 1715-2014, la cual permitió, digamos, o dio unos incentivos muy particulares desde el punto de vista tributario a estas tecnologías, y obviamente dinamizó su entrada en el sector eléctrico, y este gobierno catapultó esa entrada de renovables a través de estas subastas, tanto de cargo por confiabilidad como de contratos de largo plazo, en el año 2019. Digamos que hoy en día tenemos una serie de elementos que están en discusión. El primero, que ahorita lo abordaremos con el senador Name, pues es el proyecto de ley 365,
que digamos que tiene algunos aspectos del punto de vista de mejora o de ampliación más bien a nuevas tecnologías desde el punto de vista de ampliación de lo que se planteó inicialmente en la ley 1715. Tenemos también diferentes elementos que se han venido trabajando desde el gobierno, como es la misión de transformación energética, y hoy en día pues ya como la construcción de una hoja de ruta sobre esta misión de transformación. El doctor Cante anteriormente mencionaba también el tema del COMBES de transición energética. Desde la UME hay varios estudios que vienen adelantándose, tanto el Plan Energético Nacional como el Plan de Expansión de Generación y Transmisión. Entonces digamos que hay muchos elementos que están sobre la mesa y yo solamente quiero como cerrar ya esta introducción con un punto que nos parece bien importante y creo que ha sido como la discusión a lo largo del día, y es que hay muchas tecnologías que nos pueden dar una mano en un objetivo que creo que es el objetivo central de gobierno y del Congreso en este momento, y es lograr la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. La disminución de emisiones de CO2 en la atmósfera, y esto obviamente creo yo va muy en línea con la nueva perspectiva que se está viendo en otros países, caso Estados Unidos, donde lo que se ve es que no hay una única solución al problema, sino que pueden haber muchas tecnologías que nos pueden ayudar a lograr este objetivo de política pública, que es disminuir las emisiones de CO2. Entonces, con esto quiero arrancar con el senador José David Name, sí, y preguntarle un par de temas. Primero, pues obviamente agradecerle por su participación en este espacio. Segundo, agradecerle también, digamos, por toda la apertura, la discusión que se dio con él y con los ponentes del proyecto de ley 365 y que conocimos ya recientemente, fue radicado en ponencia para ya debate de las comisiones conjuntas quintas de Senado y Cámara. Y obviamente la apertura que se dio, la gran discusión que se dio, los foros que él mismo organizó y los espacios de discusión que se dieron, porque creemos nosotros que fue un escenario muy bueno. Vemos allí, digamos, la intención de incorporar nuevas tecnologías, caso del hidrógeno, caso de la captura y secuestro de CO2. Y en ese contexto, pues arrancar por allí preguntándole a él, pues uno, que nos cuente un poco cómo está viendo este proyecto de ley, cuáles son como los grandes elementos de este proyecto de ley que pueden aportar la transición energética, tanto desde el lado de generación como desde el lado de movilidad sostenible, llamémoslo así. Y por el otro lado, preguntarle también que él cómo ve dentro de esta transformación o de esta transición energética, cómo ve el rol, digamos, de la generación termoeléctrica y de la generación térmica hacia adelante. Entonces, senador, muchas gracias por participar nuevamente. Alejandro, gracias a ti y a ANDEC por invitarme a este foro, saludando al viceministro Miguel, al doctor Rodrigo Suárez y a Cristian Jaramillo, que son mis compañeros hoy en este panel. Bueno, en la ley 365 de transición energética, yo creo que es uno de los proyectos, o tal vez el proyecto más importante en la legislatura actualmente, después de el fracaso de la reforma tributaria y la reforma a la salud. Tenemos que concentrarnos en desintoxicar la legislatura. Estamos necesitando poner al día la ley 1715. Por eso hemos anunciado o propuesto llamar a esta ley una ley de transición energética con el número 365 en el Congreso, pero que realmente interna le decimos la ley 1715 2.0. Es muy importante esta ley porque vamos a incluir nuevas tecnologías, el hidrógeno, la geotermia, y vamos a hacer algunos cambios necesarios para que los proyectos que ya vienen caminando y nos ayuden, si se puede expresar aquí, a lograr esa meta que nos comprometimos en París y que nos hemos comprometido en el escenario internacional. En esta propuesta tenemos incluido a los térmicos, porque quiero dejar muy claro aquí, en esta reunión, que siempre he pensado que la producción de energía térmica es el seguro energético del país y que no estamos en posibilidades, como lo dijo el doctor Candé hace un rato, de tomar medidas extremas
y, por ejemplo, decir que vamos a sacar de nuestra matriz energética el carbón en estos momentos. Lo que queremos es ir modificando y dando los primeros pasos para que el país tenga una matriz energética más limpia, para que podamos tener nuevas tecnologías y incluir a personas como, o en la industria, incluir a generadores térmicos en esta nueva apuesta a una energía limpia, y por eso estamos incluyendo en el proyecto dos temas muy importantes, que es el tema de la captura de carbono y el hidrógeno azul, que lo decidimos incluir en la ponencia que se radicó hace 2 días en el Congreso de la República. Entonces, este es un proyecto que nos permite agilizar la entrada de todos estos proyectos que el actual gobierno, en cabeza del señor presidente Iván Duque, la apuesta que está haciendo para poder incluir, antes que finalice su mandato, todos estos kilovatios que estamos necesitando en energía eléctrica. Senador. Perfecto, senador, muchas gracias. La siguiente pregunta quiero hacérsela al viceministro Lotero, nuevamente agradecerle por la participación en este espacio muy amable. Y obviamente ya desde el lado de gobierno, pues hemos conocido muy bien los lineamientos de política pública de este gobierno, las metas que se tienen trazadas, los 2.800 megavatios de energías renovables que queremos que entren hacia 2022, 2023. Pero digamos que ya viendo como el tema de transición hacia adelante, la pregunta quería enfocarla más desde el punto de vista de cómo ven ustedes ya esta transición con el stock que tenemos, digamos, con las condiciones iniciales con las cuales parte nuestro mercado eléctrico y nuestro sector energético, pues sabiendo bien que nuestra matriz es una matriz relativamente limpia, que es muy fuerte desde el punto de vista pues digamos, bajas emisiones, con una fortaleza desde el punto de vista de generación, con la generación hídrica y su complementariedad con la generación térmica, y obviamente en todo este rol que juegan estas tecnologías renovables, pues preguntarle un poco cómo se ve como ese arranque, desde qué punto partimos, y cómo están viendo ya la luz, digamos, de nuevas tecnologías, ya no de energías renovables, sino de captura y secuestro de carbono, los temas de hidrógeno, y de pronto un poco el tema de movilidad, cómo lo están percibiendo ustedes y cómo se ve, digamos, los próximos años de sector energético y eléctrico, viceministro. Adelante, por favor. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación al panel. Un saludo, por supuesto, a mis compañeros de panel en el día de hoy, Cristian, el senador Name y Rodrigo, por supuesto. Para empezar a responder la primera parte de la pregunta, yo creo que es muy importante mencionar que ya estamos en la transición energética. Hoy las energías renovables no convencionales están entrando cada vez con más fuerza. Esa es una señal de política pública que nosotros hemos dado desde el principio del gobierno, y no por hacerle propaganda a un tema que es taquillero o sexy en la agenda mundial. Lo que nosotros siempre hemos dicho, y ahí está el decreto 030 de política pública nuestra sobre la incorporación de renovables no convencionales a nuestra matriz, es un tema de resiliencia y complementariedad, y creo que así lo hemos visto. A la fecha, este tipo de tecnologías representan aproximadamente un 1.4% de nuestra matriz, y ya con las señales que hemos dado, esperamos que en un futuro muy cercano representen cerca del 12%. No obstante, digamos, esa política pública que yo creo que es clara, como tú lo mencionabas, Alejandro, ya hemos dado muchas señales. Nosotros hemos puesto unos mecanismos que ya han funcionado, por lo menos desde el punto de vista económico y de mercado. Nosotros seguimos insistiendo en esa política de portafolio y de diversidad de la matriz, porque seguimos teniendo en cuenta las plantas térmicas como un pilar fundamental, y ahí resalto lo que decía el senador Name, como ese seguro para la prestación del servicio de energía eléctrica a todos los colombianos, porque este tipo de plantas, pues ya lo mencionaba también, estas características aportan complementariedad, aportan resiliencia y aportan confiabilidad, principalmente durante las épocas de baja disponibilidad del recurso hídrico, y pues
nos brindan ese respaldo ante la variabilidad de las renovables no convencionales que ya mencioné, que tienen un papel fundamental. Esto, digamos, nosotros lo resaltamos en que probablemente los países que han liderado los temas, las discusiones de transición energética, los temas de investigación y desarrollo, son países que tienen unas condiciones muy diferentes a las condiciones colombianas. Colombia, por su posición geográfica, pues está expuesta a esos fenómenos de variación hidroclimática, pues que nos exigen tener esas fuentes térmicas, y ahí lo que podemos ver es en esa subasta que hicimos en febrero de 2019, que el gas sigue siendo considerado como el combustible de la transición. Nosotros hemos dado esa señal desde el punto de vista de política dentro de la misión de transformación que nosotros hemos diseñado. Uno de los focos está dedicado a este aspecto fundamentalmente, y es cierto que el gas tiene un papel importante porque aproximadamente reduce en 40% las emisiones de carbono y en 96% el material particulado frente a otros combustibles, digamos, derivados del petróleo, como los combustibles líquidos, como la gasolina y el diésel, y frente al carbón, por supuesto. Y todas estas plantas térmicas que están ingresando al sistema, producto de la anterior subasta de cargo por confiabilidad, pues vemos que la tecnología térmica reinante en esa subasta fue el gas. Entonces, creo que eso es un tema muy valioso que permitió ver que esas señales de política pública se tradujeron en una señal, pues digamos que el mercado respondió de esa forma, mostrando que las plantas térmicas y por supuesto la tecnología del gas es una tecnología que el mercado está dispuesto a poner como seguro en el sistema energético colombiano. No obstante, las plantas térmicas a carbón también siguen siendo fundamentales, no solamente porque, pues, digamos, ayudan a sustentar esa minería de carbón que tenemos en el centro del país, sino porque, pues, también brindan esa confiabilidad que necesitamos en esas épocas de hidrología crítica. Nosotros ya tenemos un parque existente bastante robusto en materia de esta tecnología funcionando con estos energéticos, y creemos que vale la pena mantenerlo, y creemos que pues seguirá siendo un seguro fundamental a todo el sistema. Sabemos que desde el sector eléctrico se están haciendo grandes esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de estas plantas en escenarios donde ya tenemos que reducir emisiones, con los planes de captura de carbono, de producción de hidrógeno también asociado a este tipo de plantas, que también, digamos, los combustibles fósiles como el carbón y el gas van a tener un papel fundamental, digamos, en todo ese despliegue del hidrógeno, mientras podemos encontrar los costos más eficientes a partir de fuentes renovables no convencionales. Eso, digamos, para concluir esa primera parte, diciendo que nosotros en Colombia vamos a seguir requiriendo de todos esos energéticos en el mediano plazo. Esto seguramente el director de la UME tendrá la oportunidad de profundizar un poco más sobre esto. Se vio reflejado en ese plan energético nacional que hace un par de meses ya socializó la UME, y desde el ministerio nosotros seguimos trabajando todos los días por garantizar esa seguridad energética del país mediante la reactivación del sector hidrocarburos, y le seguimos apostando a la transición, digamos, como pensando en garantizar la energía, los combustibles y el gas para todos los colombianos. Eso es hoy estamos viviendo un momento de realidad importante, digamos, con la situación social en la que nos encontramos, donde observamos que la necesidad de los combustibles fósiles, tanto el gas como los combustibles líquidos, es inminente para la calidad de vida de todos los colombianos. Vemos poblaciones desabastecidas por los diferentes bloqueos que hay en las diferentes vías del país, y yo creo que eso es un buen punto, digamos, para resaltar la importancia que siguen teniendo, digamos, los combustibles fósiles en la vida diaria de los colombianos, y no solamente en la generación de energía eléctrica. Para responder, digamos, la segunda parte de la pregunta, ahí quisiera enlazar un poco con lo que mencionaba el senador Name, con el proyecto de ley que es de su autoría, y donde nosotros desde el Ministerio de Minas y Energía, por supuesto, hemos apoyado. El gobierno nacional ha dado un mensaje de urgencia para el trámite de esa importante ley, que creemos que es, tal vez, como lo mencionaba también el senador Name, uno de los proyectos más importantes que se encuentra en la agenda legislativa en esta legislatura.
Y yo creo que hay varios puntos importantes que mencionar acerca del hidrógeno y de la captura de carbono. No contábamos hoy en día con una señal clara sobre las definiciones de hidrógeno verde y azul, digamos, si le queremos poner ese color. Así hemos querido reflejar eso en el proyecto de ley. Hoy se ven, digamos, esas dos definiciones con una serie de beneficios para las inversiones en producción, almacenamiento, acondicionamiento y distribución en ese tipo de hidrógeno, de producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles con captura de carbono y a partir de fuentes renovables no convencionales. Y, por supuesto, se establecen obligaciones en cabeza del gobierno nacional para dar señales acerca de investigación y desarrollo tecnológico en este componente que consideramos pues que es muy importante, y sabemos que en estas nuevas tecnologías y en el campo, digamos, de la decarbonización, la investigación y desarrollo juega un papel fundamental. Establecemos pues por supuesto los beneficios, comparamos el hidrógeno con las tecnologías que ya tienen unos beneficios tributarios renovables en la ley 1715. Eso es bastante importante y creo que va a ser una señal importante para todo el despliegue del hidrógeno mientras llegamos rápidamente a unos costos eficientes que nos permitan una masificación, y creo que eso depende también, digamos, de lo que pase a nivel mundial, de cómo van bajando esos costos, tanto por kilogramo de hidrógeno como cuál es el costo eficiente de generación del kilovatio hora para poder hacer los procesos de electrólisis en el hidrógeno. Y tenemos los incentivos también en este proyecto de ley para la captura de carbono, que yo creo que son unas señales bien importantes para que el parque de generación térmico en Colombia pueda poder ajustarse, digamos, a toda esta nueva realidad de decarbonización sin perder, digamos, el servicio de confiabilidad que le otorgan al sistema. Creo que con eso recojo los dos puntos gruesos que mencionaste, Alejandro, y eso sería, digamos, mi respuesta hasta ahí. Perfecto, Vice, muchas gracias, muy amable por la intervención. Continuaría con Rodrigo Suárez de la ANLA, y me gustaría preguntarle lo siguiente, digamos. Yo creo que Rodrigo recibe una ANLA como director de esta agencia, donde se venía presentando como muchas críticas y muchas problemáticas desde el punto de vista del licenciamiento. Este gobierno ha hecho un trabajo muy interesante de articulación con el sector privado, de articulación con los actores, de articulación con una cantidad digamos, de los interesados en el desarrollo de proyectos, y lo que se ha visto, digamos, al final del día, reflejado ese trabajo ha sido precisamente en que el licenciamiento de proyectos pues cada vez es más eficiente. Sin embargo, me gustaría como enfocar la pregunta como en dos aspectos. El primero sería, ¿cómo estás viendo desde la ANLA el tema de articulación con las corporaciones regionales, con los entes territoriales para el licenciamiento de estas nuevas tecnologías hacia adelante? Porque obviamente pues no tenemos la experiencia todavía allí, tenemos que comenzar a mirar qué vamos a hacer desde el punto de vista de licenciamiento para estas nuevas tecnologías. Y lo otro, ¿qué mecanismos prevé, digamos, la ANLA que podrían adoptarse en el marco de la estrategia a 2050 que viene desarrollando el Ministerio de Ambiente sobre la carbono neutralidad? Digamos, esos son como los dos elementos que me gustaría preguntarte, Rodrigo. Muchas gracias nuevamente por participar. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias y muy buenas tardes para ti, también para el senador Nademe, viceministro, y para el director de la UCMEN, Cristian. Yo creo que lo primero que planteas, la articulación, es un debe. Yo creo que es algo sobre lo cual tenemos que seguir trabajando. Nosotros hemos venido construyendo una lógica de que la licencia no sea como el último eslabón de una cadena, sino que sea todo un procedimiento que inicie desde el ejercicio de planeación. En ese sentido, hemos venido trabajando muy fuertemente, como lo mencionabas tú, con los sectores productivos, con las empresas que tienen esas solicitudes, con el mismo Ministerio de Minas y Energía, y en este caso, digamos, con las entidades adscritas como pueda ser la UPME, la NM y la NH. Hemos venido haciendo unos ejercicios bien importantes de bajar esa información, de bajar esa articulación con algunas autoridades ambientales, y aquí sí debo ser muy sincero,
y para nosotros ha sido difícil lograr la articulación con todas las autoridades ambientales, pero es más por capacidad seguramente de la autoridad nacional. Pero bueno, hemos hecho un buen trabajo en cerca de 14 autoridades y obviamente esperamos poder bajar eso a las siguientes autoridades ambientales, digamos a las que sean como cerca de 20, 25, tenemos como presupuestado que sean en el corto plazo. La otra apuesta que tenemos para futuro, y como tú lo planteabas, es con esa visión de 2050. Nosotros hemos estructurado internamente una apuesta 2030 en donde esperamos modificar varios de nuestros procedimientos de tal manera que con esa lógica de la información que estamos generando, que están generando nuestros diferentes usuarios, se permita tomar de una mejor manera las decisiones. En ese sentido, lo que buscaríamos es que la información que produzcamos por parte de la autoridad esté disponible para todos. Entonces, en ese sentido, creemos que eso aliviana el ejercicio de licenciamiento, de la toma de decisiones, y obviamente pues va de la mano de entender mucho mejor los proyectos y los impactos que generan los mismos para efectos de ser mucho más eficientes en lo que significa entender estas tecnologías. Hemos hablado con el vice Lotero, con el ministro Mesa, de cuáles de estas tecnologías deberían o no deberían tener una solicitud de licencia ambiental. Si entendemos que algunas de estas tecnologías tienen unos impactos menores, pues por consiguiente no necesariamente el instrumento deba ser una licencia ambiental, y asimismo lo ha dado, digamos, a conocer en sus documentos la OCDE cuando hicimos el proceso de ingreso a la OCDE. Así que muchas gracias, Alejandro. Perfecto, Rodrigo. Muy claro el tema. Pasaría ahora con Cristian, director de la UVME, sobre un par de temas, digamos, que generan cierta preocupación, y es uno, el desarrollo de proyectos en el país. Ustedes, digamos, se ha visto recientemente que cada vez es más complicado ejecutar proyectos. Digamos que generación tiene algunos problemas, algunas problemáticas, pero creo que la complejidad más grande se está viendo desde el lado de la transmisión. Cada vez es más complejo conectar o hacer las líneas pues para conectar los proyectos de generación. Cada vez es más complejo desarrollar esos proyectos como el de colectora en Guajira para poder conectar toda esta generación que estamos pendientes de que entre el próximo año. Eso, digamos, que es un tema de preocupación sectorial que nos da que genera cierta incertidumbre pues hacia adelante. Y obviamente pues esto tiene asociado unos retos desde el punto de vista social muy complejos. Digamos, la conflictividad social en el país cada vez es más evidente, está más en el día a día. Pues estos últimos días, digamos, que hemos vivido en el país, pues se evidencia esta conflictividad social. Entonces, pues cada vez es más complejo esta ejecución de proyectos, como lo mencionamos. Entonces, pues, digamos, ¿cómo la UVME ha visto este tema y cómo digamos, ha podido adaptar un poco los planes de expansión, de generación y transmisión a esta nueva realidad, digamos, de demora en los proyectos? Y cuál ha sido como las estrategias del lado de la UVME para lograr esto. Y lo otro, digamos, viendo uno, sobre todo, el plan de expansión de generación y transmisión reciente, donde se hacen una serie de escenarios, digamos, de cómo podría ser la expansión del parque de generación hacia adelante. Vemos, digamos, que se pierde mucho la relevancia del sector termoeléctrico y se hace mucho más evidente el tema de la entrada de energías renovables. Entonces, digamos que obviamente eso tiene un criterio allí de costo-beneficio, pero no sé si la UVME también está pensando, digamos, incorporar otra serie de elementos como la resiliencia, la confiabilidad, digamos, para balancear un poco más la ecuación. Esos serían como los dos elementos que quería plantearle a Cristian en esta primera pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Buenos saludos a todos, saludos senador, director, viceministro y a los que nos escuchan. Yo voy a tomar la primera pregunta, se va a demorar un poco más y creo que casi que va a dar la respuesta en el camino de la segunda pregunta. Efectivamente, la red, como la estamos ampliando actualmente, se ha enfrentado a una serie de problemas asociados a poderla desarrollar para las necesidades de nueva incorporación de demanda en parte, pero sobre todo la incorporación de generación, y los problemas efectivamente son principalmente con la infraestructura lineal, con la red de transmisión, pero también con algunas redes del nivel de subtransmisión y distribución que se enfrentan a este tipo de problemáticas. Hay varias cosas que estamos haciendo.
Como lo vemos nosotros, y antes de empezar a hablar de la expansión propiamente, tenemos un problema importante con la administración de la capacidad existente. Hay hoy en día una gran cantidad de capacidad que ha sido asignada para conexiones a proyectos que no sabemos si se van a materializar, y cuando usted está pensando en la expansión dice, pero yo ya tengo una capacidad ahí que no se está usando, ¿será que se va a usar? ¿Será que de verdad necesito expandir? Eso hace difícil la expansión. Entonces creemos que una primera medida no es en el plan de expansión propiamente, sino en la manera de administrar la capacidad existente. Para eso ya el Ministerio ha emitido una regulación que está siendo desarrollada correspondientemente por lo que le toca a la Comisión de Regulación y que se va a materializar en la UME en tratar de que aquella capacidad de la red existente que ya está asignada a proyectos, pero que esos proyectos no vean que se van a materializar en el futuro, se pongan en juego y lo puedan utilizar otros proyectos que están más maduros desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de ingeniería o de otro tipo de procesos y puedan utilizar la capacidad. Eso es importante, eso va a ser, tenemos aproximadamente 10.000 megavatios de capacidad asignados, de los cuales unos 3.000 tenemos bastante certeza que se van a materializar, pero los otros 7.000, pues es importante que se pongan en juego. Esa es una, y ese no es la expansión, eso es la administración de lo que existe. En la expansión misma, además de los retos usuales de estar atentos a las nuevas tecnologías y tratar de buscar, digamos, que se minimicen las dificultades en ejecución, en la expansión misma, la situación que tenemos hoy, por la forma en que está regulado el mercado, es que el que lidera la parada es la generación. La generación es un mercado, es de iniciativa privada, y tradicionalmente la expansión se ha pensado basándose en qué me está pidiendo ese mercado, qué generadores dicen que se quieren conectar, hagamos las líneas que esos generadores necesitan. Esa ha sido la lógica, y eso no está funcionando, porque antes la generación se demoraba 4 años en ponerse, la línea se demoraba 2 en hacerse, entonces no había problema, la línea alcanzaba a llegar. ¿Cuál es el primer cambio que esperamos hacer? Pensamos que vamos a necesitar, y esto es un poco, digamos, someternos a una realidad práctica, vamos a necesitar empezar a hacer las líneas mucho antes. Y empezar a hacer las líneas mucho antes de que yo tenga la señal de generación significa una cosa adicional, y es que tenemos que tener mucha más, no vamos a reaccionar a lo que el mercado nos está diciendo que necesita, sino que nos toca adivinar y apostar sobre lo que creemos que el mercado nos va a estar diciendo en 4 o 5 años. Entonces, esa va a ser la primera cosa que va a cambiar. Todavía no se ha materializado en el plan de expansión que está en consulta en este momento, pero esperamos que un siguiente plan de expansión a final de año ya tenga incluidas esas apuestas. Entonces, esa es una primera parte de la respuesta. Vamos a planear obras más adelante, obras que van a representar no solo lo que el mercado ya está diciendo que quiere, sino también lo que nosotros estemos usando como apuestas a futuro. Y eso es sencillamente para dar, digamos, más tiempo a la negociación en lo que tiene que ver con el territorio. Ahora, el ejercicio mismo de la planeación lo vamos a hacer distinto. Estamos moviéndonos hacia un enfoque en el cual primero tengamos una interacción con el territorio más temprana. Ya hoy en día en los planes de expansión se hacen alertas tempranas, se identifican posibles conflictos, se trata de proponer obras que sean viables y trata uno de proponerlas de formas que los conflictos se minimicen. Pero falta un elemento importante, y es que cuando la obra llega al territorio, el territorio no sabía que venía. Entonces, parte de lo que vamos a hacer es tratar de entrar en la conversación con el territorio más temprano, recoger, digamos, las preocupaciones del territorio y utilizarlas como insumos para la elaboración del plan, que creemos que nos va a permitir hacer un plan que sea, digamos, más comestible y más administrable al momento de su ejecución. Todo eso es la primera pregunta, que es la pregunta más larga. Entonces, eso es lo que esperamos estar implementando. Ahora, con respecto a la presencia de las térmicas, y en parte casa con lo que dije en la primera pregunta. Hoy en día, la expansión la determinan los generadores. Lo que se refleja en el plan de expansión cuando ustedes dicen, no vimos a las térmicas como que no aparecen tan relevantes como las eólicas y las solares, es el hecho de que los proyectos que están proponiendo que quieren integrarse a la red son proyectos principalmente eólicos y solares. En la medida en que nos movamos a un plan de expansión que hace apuestas y que trata de anticipar y correspondientemente puede dar señales sobre posibilidades que uno quiere desarrollar, pues ahí en ese sentido sí aparecería un rol más como una voluntad que se hace explícita en el plan
Y esa voluntad, con toda certeza, incluye consideraciones más tradicionales como la confiabilidad. Nosotros creemos que efectivamente las renovables no convencionales van a ser el gran margen de expansión en el futuro, pero la necesidad que tenemos de los combustibles fósiles para dar la confiabilidad, sobre todo en los periodos secos, y para dar la flexibilidad de la operación cuando las fuentes intermitentes bajan su generación, pues exige que esté ahí las termoeléctricas. El Plan Energético Nacional, que es una visión de más largo plazo, lo tiene claro, ahí está pintado. Como el Plan Energético Nacional también tiene una visión de descarbonización, los fósiles que están presentes son principalmente gas, que es el fósil más limpio que hay, pero tengan por seguro que uno no puede prescindir de las térmicas que tenemos de otros combustibles. Y una problemática que tenemos que pensar es cómo le sacamos más kilometraje a las térmicas, por ejemplo, a carbón, disminuyendo las emisiones de CO2, y eso, digamos, es una pregunta que nos tenemos que hacer pronto, porque muy probablemente desde el público va a llegar una presión a que esas térmicas o se modernicen o de pronto incluso a que desaparezcan, y eso es algo que el sistema no se puede dar el lujo de hacer. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Una pregunta general para todos sobre un tema, digamos, que creo que es bien relevante en el sector energético, y es el tema del transporte. Digamos, la movilidad y el tema del transporte se vuelve fundamental en un escenario en el cual, digamos, queremos ser carbono neutros, en un escenario en el cual, pues obviamente, el transporte en el país digamos, es un aportante importante dentro de las emisiones de CO2. Y obviamente en cada uno de los roles que ustedes tienen en sus entidades, pues preguntarles un poco eso, cómo están viendo el tema de movilidad sostenible, y me gustaría, no sé, si quieren comenzamos por el viceministro y luego continuamos por el senador Name, y luego Cristian y Rodrigo me dicen desde sus lados cómo están viendo el tema de movilidad. Gracias Alejandro. Yo creo que ahí bien importante el tema, y cuando hablamos de movilidad sostenible, pues la gente inmediatamente piensa en movilidad eléctrica. Creo que tenemos un abanico mucho más grande que la movilidad eléctrica, aunque la movilidad eléctrica suponga un reto bien importante. En línea con eso que acaba de decir, nosotros desde 2019 preparamos y sacamos al mercado una resolución donde definíamos los combustibles de cero y bajas emisiones. Ahí, por supuesto, quedaron priorizados el gas natural, combustibles como el GLP o lo que conocemos como auto-GLP, y tenemos en esos dos aspectos, pues digamos, una regulación técnica ya bastante avanzada, donde hay bastantes pilotos importantes ya operativos en el país, donde vehículos funcionando con GLP, y pues y por supuesto el despliegue que hay desde hace varios años de gas natural en el mercado de movilidad sostenible. Importante también ahí mencionar la política que tenemos, la política pública que tenemos conjunto con el sector ambiente y con el sector de agricultura, de incrementar las mezclas de los biocombustibles, digamos, con ese objetivo de reducir emisiones y de mejorar la calidad de los combustibles fósiles con los parámetros de calidad que hemos definido y con la senda que hemos definido también en resoluciones que hemos sacado recientemente desde el Ministerio de Minas y Energía. Eso como para cerrar ahí el capítulo de movilidad sostenible con combustibles fósiles. En el capítulo de movilidad eléctrica, creo que el reto más importante en un país como Colombia está en cómo alcanzar la misma tasa bajo la cual se está desplegando el parque automotor con la infraestructura de carga. Ahí eso creo que es fundamental. Colombia, cuando lo comparamos con otros países de Latinoamérica en los 2 últimos años, ha sido un país que ha sido líder en las ventas de vehículos eléctricos y de vehículos híbridos conectables, y eso nos exige tener una infraestructura de carga pública y un estándar también de carga, que es una cosa muy importante. Hoy en día tenemos unos vehículos eléctricos que están circulando en el mercado que funcionan con un estándar de carga X, pero no sabemos cómo va a ser el despliegue en los próximos años, dependiendo de cuáles son los fabricantes que tomen el liderazgo en Latinoamérica, cuáles son los fabricantes que tomen el liderazgo en Colombia. Para eso hemos ya publicado precisamente el día de ayer la primera señal regulatoria de cómo vamos a estandarizar esa infraestructura de carga.
cómo vamos a estandarizar la carga de esos vehículos eléctricos, dependiendo con los dos tipos más populares que hay en el mercado, conocidos como tipo 1 o tipo 2. Hemos seleccionado, digamos, para estos efectos, todavía está la resolución en consulta, el tipo de carga tipo 1. Creo que ahí hemos recibido unas buenas señales de los gremios de movilidad sostenible y creo que, pues digamos, ese es el reto que tenemos desde la ley de movilidad eléctrica, que por supuesto fue una ley de autoría del presidente Duque y este año ya cumple 2 años de vigencia. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Senador Name, dentro del proyecto de ley 365, radicado recientemente en la ponencia, ¿qué se incorpora desde el punto de vista de movilidad sostenible? Si nos puede dar ahí los titulares de cuáles son los incentivos que se están previendo incorporar en este proyecto de ley. Bueno, lo primero es asimilar todos los beneficios de la ley 1715 al hidrógeno verde y el hidrógeno azul. Además, impulsar todo el tema de transporte a gas y el tema del transporte eléctrico. Hacemos una gran apuesta. Pero Alejandro, quisiera aprovechar este minuto para contarte que en la Comisión Quinta y en el Senado de la República, en el Congreso, no solamente estamos trabajando con la ley de transición energética para cumplir con el compromiso internacional que nos hemos hecho y que es uno de los países que la verdad le apostó muy alto en el tema de París. Hace 2 días aprobamos un proyecto para bajar las partes por millón de azufre de la gasolina. Esto es muy importante porque ciudades como Medellín y Bogotá tienen una gran contaminación y entonces esto va a mejorar mucho el aire. Pero el proyecto de transición energética le apuesta a darle beneficios a todas estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil la construcción y poner a circular, a andar un bus con hidrógeno, por ejemplo. O le va a dar una oportunidad a todo el tema de los buses a gases que sean viables. Porque como saben todos los presentes, de pronto todas estas tecnologías aún no son tan competitivas como es el diésel. Pero dándole unos incentivos a todas estas nuevas tecnologías, yo creo que pronto muchas ciudades más en el país y sus transportes masivos se van a sumar a poner en funcionamiento buses a gas y eléctricos y hidrógeno. Muchas gracias, senador. Para Cristian, digamos, desde el lado del planeador de la UVME, ¿cómo se ve el tema de movilidad? ¿Cómo se está incorporando dentro de sus planes, tanto en el lado de gas como en el lado de energía eléctrica? ¿Cómo se está viendo el tema de movilidad? A ver, nosotros tenemos, como decía el senador y como en algún momento en un tema paralelo decía el viceministro, la visión siempre es una de portafolio. Para yo lograr una movilidad cada vez más limpia, más sostenible, el asunto no es convertirse todos a una tecnología particular, sino es que todo el mundo haga un movimiento marginal hacia una tecnología más limpia, si vamos a tener un diésel mejor para aquellos que siguen el diésel, si vamos a lograr que algunos se pasen a gas, otros a electricidad, y hay algunas soluciones que toca estar explorando en el radar, como por ejemplo la posibilidad de que tengamos una movilidad basada en hidrógeno u otras alternativas. Entonces, el ejercicio es uno de que todo el mundo pase a un mundo más limpio, no un ejercicio de casarnos con una tecnología particular. Ahora, lo que sí es bastante claro es que el pareto de las ganancias que podemos hacer nosotros para movernos a una matriz energética más sostenible es en transporte. Entonces, ¿cuál es el rol que vemos ahí? Por un lado, es facilitar que exista la infraestructura para que cualquiera de esas tecnologías que se vaya materializando encuentre su lugar. El viceministro mencionaba hace poco algo que es tal vez un poco sorprendente, y es que hace unos años no había camiones de carga eléctricos y entonces ahora pues toca estar abierto a que rápidamente podamos incorporarlo. Entonces, un ejercicio de flexibilidad para incorporar las nuevas tecnologías que salen, un ejercicio de asegurarnos que esté la cadena logística detrás, la cadena logística que tiene que ver con que las redes eléctricas sean capaces de soportar la movilidad eléctrica. Eso es algo que está más en el ámbito de la regulación, pero nosotros
digamos, enfocamos la expansión también pensando en tener la flexibilidad necesaria para lo que eso exija, y también que los combustibles que hay detrás, de cualquier tipo que estén, se materialicen y no estén en duda, porque es algo que vale la pena poner de presente. La entrada de nuevas tecnologías es un ejercicio riesgoso para el que las trae. ¿Sí? Y para usted tener esa tranquilidad, usted quiere que asuman ese riesgo, que se traigan un camión eléctrico, que se traigan un camión a gas, pero que no lidien con el riesgo de ¿será que voy a tener gas? ¿Será que voy a tener la logística para cargar mi camión? Ese riesgo no tienen por qué lidiar. Entonces la UME tiene una visión de que lo que debemos asegurarnos es que la logística que permita que esas tecnologías entren esté ahí, esté con tiempo y esté oportunamente. Y en ese sentido estamos haciendo esfuerzos, tanto en términos de los combustibles más tradicionales, como el gas, como con las redes eléctricas, y estamos tratando de ver qué es lo que hay que anticipar en tecnologías como el hidrógeno, que están un poco más lejos en el futuro, pero que serían fantástico poderlas incorporar. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Y para Rodrigo, en la misma línea, digamos, el sector transporte, ¿cómo lo están viendo desde el lado de la ANDA, desde el lado de la política ambiental? ¿Qué medidas están pensando frente a lo que existe hoy en día y hacia adelante con nuevas tecnologías? Gracias, Alejandro. Importante mencionar que la ANLA tiene adicionalmente el tema del licenciamiento ambiental, cerca de 50 diferentes tipos de trámites, son como 30.000 al año, al año, y de esos hay unos que son el tema de tanto de la prueba dinámica como los beneficios tributarios. Y en términos de movilidad sostenible, pues allí tenemos las solicitudes de IVA y renta para este tipo de vehículos, las exenciones para este tipo de vehículos. ¿Qué empezamos a ver nosotros? Vehículos de la última milla y vehículos, digamos, como intermunicipales a gas son los que empiezan a mandar la parada. Y, digamos, también de algunos de carga a gas. No hemos identificado, digamos, vehículos que tengan la lógica de carga de última milla o de intermunicipal para efectos de eléctricos. Eléctricos sí nos empiezan a solicitar. Y yo creo que allí hay un mensaje, digamos, de política pública, como lo planteaba Alejandro, y es seguramente la tecnología que utilizan estos tipos de vehículos es de última categoría, es decir, de muy buena tecnología. Es decir, yo creo que se debería abrir un poco el mercado, la regulación que hoy existe. Yo siento que la regulación que existía frente a lo que era la técnico-mecánica, la revisión técnico-mecánica, las emisiones de gases, y no estoy hablando de las de gases de efecto invernadero, obviamente, sino lo que tenía que ver con material particulado, entre otros, tiene que cambiar un poco, pues porque hoy estamos hablando de unos nuevos requerimientos, de unas nuevas tecnologías que existen, y lo planteaba muy bien el senador Name, lo que está pasando con las calidades de nuestros combustibles, que hoy es muy diferente a cuando se formularon esa normatividad. Entonces yo creo que ahí hay que mirar muy profundamente ese tema. Y yo creo que también, y como lo está planteando ya el proyecto de ley de autoría del senador Name, allá hay unos temas de transición energética también para estos aspectos. Y yo creo que es bien importante seguir avanzando en esos temas. Creo que es uno de los temas principales, usted lo dijo también, Alejandro, cuando uno mira las emisiones del país, está principalmente lo que tiene que ver con agricultura forestal y cambio de uso del suelo, y segundo viene, digamos, el tema energético o asociado al tema de transporte y movilidad. Y seguramente en transporte de carga es donde tenemos que hacer doble clic, y es algo que no está pasando de una manera muy ágil, y lo estamos viendo, digamos, la edad del parque automotor de ese tipo de vehículos sigue siendo, digamos, un tema sobre el cual el país tiene que trabajar. Muchas gracias. Gracias. Listo, ya como para ir cerrando, una pregunta más general, digamos, desde el rol que tienen cada una de sus entidades, como el Congreso, el Ministerio, la ANLA, la UPME, digamos que 2 elementos o 3 elementos que ustedes digan, mira, esto es fundamental para poder lograr y cumplir con esos objetivos que tenemos como país de hacer una disminución en nuestras emisiones de CO2. ¿Cuáles son como esos 2 o 3 puntos fundamentales que ustedes ven que son esenciales para poder cumplir con este objetivo hacia adelante, digamos, como pensando en una hoja de ruta, como viene trabajando el ministerio, algo así como cuáles son esos 2 o 3 elementos que son esenciales para que esto lo logremos cumplir? Y con esto ya cerramos el panel. Entonces, si quiere, vice, no sé si quiere arrancar, o senador. Gracias. Bueno, Alejandro. O adelante, senador, adelante. no, siga, vice. Yo después lo
Gracias. No, yo creo que hay cosas, pues digamos, bien importantes. Yo creo que hay que pensar la descarbonización aterrizada a la realidad de nuestro país y eso lo mencioné cuando hice la primera intervención, y es, somos un país ubicado geográficamente en una región tropical que está expuesto a unas condiciones hidroclimáticas que lo exponen cada cierto tipo de fenómenos, que nos obliga a tener un parque de generación eléctrica compuesto de una determinada forma, donde las tecnologías térmicas cumplen un papel fundamental. Ahora bien, tenemos que buscar esa complementariedad. Creo que en ese camino estamos. Creo que eso es fundamental, consolidar la transición energética a partir de un despliegue y una consolidación efectiva de las fuentes renovables no convencionales, sin perder ese enfoque de portafolio. Y por supuesto que yo creo que el otro tema bien importante es el tema, Alejandro, que mencionábamos y que hicimos un paneo en la pregunta anterior con todos los compañeros, y es el tema del transporte. En el Plan Energético Nacional vemos que el uso energético, digamos, más ineficiente, pero también el más intensivo, es el de transporte, es el de movilidad que hacemos los colombianos. Y en ese punto creo que podemos tener un tema de eficiencia y de decarbonización. Ahí tenemos las señales que yo mencioné previamente en mi respuesta, pero creo que esos dos factores fundamentales, junto con los temas de nuevas tecnologías que estamos impulsando en el proyecto de ley de autoría del senador Nami, sumándole a eso además, digamos, los desarrollos que tenemos que hacer en los usos de las baterías, en los servicios que estas pueden prestar, y por supuesto en la consolidación de tecnologías como la geotérmica y eólico costa afuera. Creo que eso sería un paso muy importante para la decarbonización, y en eso son políticas públicas que ya hemos venido dando señales desde el Ministerio de Minas y Energía. Gracias, viceministro. Senador Name, por favor. Bueno, yo creo que lo más importante es tener leyes, tener marcos jurídicos. Sacar en esta legislatura este proyecto de transición energética que no solamente le va a dar reglas claras a los inversionistas, como lo dijo el director de la UME, sino que además nos va a ayudar a dos cosas importantes: la reactivación económica, nos va a ayudar al mejoramiento del medio ambiente, y sobre todo nos va a dar una fuente de empleo, esos empleos, esos miles de empleos que se han perdido durante esta pandemia, y muchos inclusive durante el paro que aún persiste en el país. Necesitamos además unas leyes complementarias. Aquí está el director de la ANLA, con el cual trabajé unas leyes de sancionamiento ambiental que ya está presentada al Congreso de la República, porque necesitamos también reglas para que estos proyectos sean amigables con el medio ambiente. Entonces, yo resumo diciendo que para que podamos tener nuevas tecnologías, para que podamos mejorar el medio ambiente, para que podamos tener una reactivación económica, quiero recordar que todo el tema mineroenergético del país es casi el 60 o 70% de la caja de Hacienda Pública. Entonces, si tenemos unas leyes claras para incentivar y unas leyes claras, sancionatorias, para que vigilen el medio ambiente, yo creo que damos un mensaje claro a la comunidad internacional, a los inversionistas que quieren venir a Colombia, que pueden hacer sus inversiones de una manera segura, y nos vamos a ver beneficiados con la implementación de nuevas energías renovables, energías limpias, y nos vamos a ver beneficiados con puestos de trabajo y una inversión internacional importante en los próximos años. Buenas tardes. Gracias, senador, muy amable. Sigamos con Cristian y finalmente con Rodrigo. Entonces, Cristian, porfa. Gracias, Alejandro. Yo creo que son dos ingredientes, ya el senador Name puso uno. El hacer la transición energética, hacer la decarbonización que viene de ella, es esencialmente un ejercicio de cambio. Tiene que haber unas inversiones, tiene que venir una gente a asumir unos riesgos, los hogares colombianos van a tener que asumir unos riesgos y unos gastos, y sería muy bueno
que pudieran concentrarse en esos riesgos y no tener que preocuparse por el entorno. Entonces tenemos que darles un entorno tranquilo, claro, bien definido en lo financiero, con una tranquilidad fiscal, con unas reglas claras y con una logística que les diga lo que vas a necesitar al lado tuyo está. Concéntrate en el riesgo que estás tomando tú específicamente. Ese es el primer ingrediente. El segundo elemento muy grande es esto. La descarbonización no es un camino de 10 años, es un camino de 30. Podemos ponernos metas intermedias, pero esto es largo. Y en 30 años lo que pueden tener por seguro es que el camino que estamos siguiendo hoy vamos a tener que cambiarlo en algún momento, porque eso pasa. Y lo que tenemos que asegurarnos es que tengamos la manera de tener la conversación y la negociación para hacer los cambios que toque hacer, que es un tema de gobernanza. Eso implica, y aquí me refiero también a los hogares, me refiero a todos los que probablemente va a haber ganadores y perdedores, como en todo cambio. Tenemos que buscar la manera de que los perdedores no pierdan mucho, se les compense, que todo el mundo al final salga ganando y que la conversación se pueda tener. Entonces son esas dos cosas, un entorno tranquilo con reglas claras y una manera de poder negociar los cambios de curso que hagamos en los próximos 20 o 30 años. Gracias, Cristian. Rodrigo, cierras tú, porfa, con esa pregunta. Sí, gracias, Alejandro. Ya, entonces, para terminar, yo creo que yo lo dividiría en dos también. Digamos, algo es lo que existe y algo es lo que viene. Y obviamente hay unos temas de tecnología que hoy no pueden cumplir lo que se espera que cumplan. Y yo creo que en eso, digamos, la estrategia de desarrollo bajo carbono del país ha sido muy clara en cuáles deberían ser esos pasos, como lo estaba diciendo Cristian. Es decir, hay unas cosas que son a 30 años, pero hay unas que se pueden hacer ya. Y yo creo que ahí es donde, como lo está planteando también el senador Name, hay unas digamos, unas leyes que permitirían y que sean como todos los temas que permitan, digamos, el desarrollo de esas apuestas. Entonces, definitivamente creo que hay que definir lo que hoy existe, que va a ser mucho más difícil cambiar de esa tecnología frente a lo que viene, que yo creo que ahí es donde viene como la magia de que podamos avanzar de una manera importante. Y lo estábamos hablando ahorita con el tema del carbón, es decir, una cosa es una térmica de carbón que llegue nueva con ciclo cerrado a una térmica que fue elaborada en el 60, que queramos que tenga las emisiones similares a las de esa térmica de ciclo cerrado. Entonces yo creo que ahí hay unas discusiones que deberían estar orientadas a desarrollos de política, obviamente articulándonos con los proyectos de ley o las leyes que salgan en ese sentido. Yo creo que esa es una apuesta de la cual debería ser, pero desde mi perspectiva, la estrategia de desarrollo bajo en carbono tiene unas apuestas muy claras, muy definidas, y allí yo creo que deberíamos tenerlas en mente y empezarlas a aplicar de manera evidente y rápidamente. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. No, finalmente, para cerrar, digamos, es muy claro lo que todos han dicho. Creo que este gobierno ha hecho un trabajo muy interesante desde el punto de vista de poder definir una transición de forma ordenada. No es necesario, como estábamos viendo, digamos, en presentaciones anteriores, creo que no por correr uno llega primero, sino hay que hacerlo de una forma muy bien estructurada, de una forma ordenada y obviamente arrancando y analizando de qué punto está partiendo el país. Creo que eso es fundamental. Y en ese orden de ideas, pues el proyecto de ley del senador Name, la misión de transformación, creo que lo que uno ve precisamente es que hay cierta articulación entre todos los tomadores de decisión en el país y estamos empujando hacia un mismo lado, incluso pues obviamente el sector, las empresas del sector eléctrico en particular, pues venimos trabajando en este tema desde hace ya varios años. Incluso ellos mismos han tomado decisiones desde el punto de vista de diversificar su portafolio, desde el punto de vista de hacer mitigación y compensación a las emisiones que emiten algunas térmicas, ya lo vienen haciendo. Entonces, digamos que todos estos elementos creo que nos llevan a una gran conclusión. Yo creo que aquí no hay una sola solución para un problema. El problema es disminuir las emisiones de CO2, no puede ser una sola la solución. Aquí tenemos que tener una complementariedad, un balance entre tecnologías, permitir que todas las tecnologías participen. Ya hablamos del hidrógeno, en un comienzo se estaba hablando únicamente del hidrógeno verde, ya se incorporó el hidrógeno azul, se incorporó la captura y secuestro de carbono. Entonces yo creo que en general lo que uno ve no solamente en Colombia, sino en otros países, es que no hay que apostarle a una sola tecnología, sino en general hay que apostarle a todo para poder lograr ese gran objetivo. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos ustedes por haber participado en este panel, muy amable viceministro, senador Name, Cristian y Rodrigo, muy gentiles por habernos acompañado en esta tarde ya. Y adelante, Julieta, con el cierre del evento.